Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Impactante revelación de Neslihan Atagul tras la muerte de Burak Özçivit, ¿fue realmente un asesinato? El mundo del espectáculo está conmocionado desde la repentina muerte del reconocido actor turco Burak Özçivit. Pero lo que parecía ser una tragedia inesperada ha tomado un giro dramático. Por primera vez desde el fatídico día, la actriz Neslihan Atagul ha roto el silencio y ha compartido declaraciones que podrían cambiarlo todo. En una entrevista exclusiva realizada ayer, Neslihan lanzó una bomba que ha dejado a todos sin aliento: no estoy completamente segura, pero creo que Burak no murió, lo mataron. La noticia del fallecimiento de Burak Özçivit sacudió a sus seguidores hace solo unas semanas. Fue despedido en una ceremonia íntima, cargada de emociones, donde sus seres queridos apenas podían contener las lágrimas. Sin embargo, desde ese día, un manto de misterio ha cubierto las circunstancias de su muerte. Muchos rumores circularon, pero nadie imaginó que uno de los nombres más cercanos al actor levantaría sospechas tan serias. Durante la entrevista, realizada en un evento privado en Estambul, Neslihan Atagul se mostró visiblemente afectada. Su voz temblaba, pero cada palabra parecía haber sido cuidadosamente elegida. Burak era un hombre fuerte, lleno de vida, no había ninguna razón médica conocida que explicara su muerte tan repentina, declaró. Los días anteriores a su fallecimiento me contó cosas extrañas, se sentía vigilado. Pensábamos que eran imaginaciones suyas, ahora no estoy tan segura. La actriz, que compartió pantalla con Özçivit en la exitosa serie Kara Sevda, confesó que su amistad iba más allá del trabajo. Nos conocíamos muy bien, él nunca se callaría algo grave, si no hablaba, era porque lo amenazaban, añadió, dejando entrever que el actor pudo haber estado en peligro real. Las redes sociales estallaron tras la emisión de la entrevista. Fans del actor han comenzado a exigir una nueva investigación sobre las causas de su muerte. No podemos permitir que este caso se cierre tan rápidamente, escribió una usuaria en Twitter. Si Neslihan tiene sospechas, deben ser escuchadas. Lo que hace esta situación aún más inquietante es que, según fuentes cercanas a la familia, Burak había cancelado proyectos importantes en los últimos meses, alegando que necesitaba descansar. Ahora, esas cancelaciones parecen tener un contexto completamente distinto. ¿Estaba huyendo de algo? ¿O de alguien? Cuando le pregunté por qué ya no salía de casa, solo me dijo, hay cosas que no entiendo, Neslihan. Y me abrazó como si fuera la última vez, recordó la actriz con lágrimas en los ojos. Esa frase no me deja dormir desde que se fue. Y cuanto más pienso, más me convenzo de que él sabía que su vida estaba en peligro. Desde aquella entrevista, la historia ha escalado de manera exponencial. Programas de televisión, portales de noticias y youtubers de investigación han comenzado a atar cabos, analizando cada uno de los movimientos públicos y privados del actor en sus últimos meses de vida. Imágenes captadas por paparazzis, que antes parecían triviales, ahora cobran otro significado. En una de ellas, por ejemplo, se le ve a Burak caminando apresuradamente, con el rostro cubierto y evitando mirar a las cámaras, como si supiera que alguien lo seguía. Algunos medios han sacado a la luz mensajes encriptados publicados en sus redes sociales, frases que parecían citas motivacionales pero que, tras el testimonio de Neslihan, podrían interpretarse como advertencias o despedidas veladas. Una de las más comentadas es una historia de Instagram publicada solo una semana antes de su muerte, donde Burak escribió, la verdad no puede esconderse para siempre, incluso en la oscuridad más profunda. En ese momento, nadie imaginaba que esas palabras podrían tener un trasfondo tan siniestro. El círculo íntimo del actor, inicialmente hermético, ha comenzado a fracturarse. Personas cercanas, bajo condición de anonimato, han comenzado a hablar con la prensa. Uno de los técnicos del rodaje de su última película reveló que Burak llegó a expresar temor por su seguridad. No sé si era paranoia o si realmente alguien lo estaba siguiendo, pero lo vi nervioso, desconfiado, incluso cambió de número de teléfono varias veces en menos de 2 meses, comentó. Otra figura clave en esta creciente intriga es Fariye Evcen, esposa del actor, quien hasta ahora ha mantenido un perfil bajo. Sin embargo, una fuente cercana aseguró que Fariye estaba al tanto de ciertas amenazas que Burak habría recibido. Se habla incluso de cartas anónimas, mensajes codificados y llamadas silenciosas durante la madrugada. ¿Por qué nunca se denunció oficialmente? ¿Hubo presión externa para mantener el silencio? Además, la familia de Burak ha emitido un comunicado breve pero inquietante: agradecemos el respeto por nuestro duelo, pero también exigimos que se busque la verdad. Nuestro hijo no se fue por causas naturales, y confiamos en que tarde o temprano se sabrá todo. La frase ha sido interpretada como una confirmación tácita de que hay mucho más detrás de la muerte del actor.
La Fiscalía de Estambul, ante la presión pública, ha anunciado la reapertura del caso bajo una nueva línea de investigación. Aunque no se han dado detalles, se sabe que ya se han solicitado nuevas pruebas forenses y se están revisando las cámaras de seguridad de los alrededores de la residencia del actor, así como su historial de llamadas y mensajes. El impacto mediático ha trascendido las fronteras de Turquía. Medios internacionales como CNN en español, Univisión y El País han comenzado a cubrir el caso, fascinados por los giros inesperados y la intensidad de las declaraciones. Algunos han comparado esta historia con casos icónicos del mundo del espectáculo que aún hoy están rodeados de misterio. Mientras tanto, Neslihan Atagul continúa siendo el centro de atención. Su valentía al hablar ha sido elogiada, pero también criticada por algunos sectores que la acusan de aprovecharse del dolor ajeno. Ella, sin embargo, se ha mantenido firme. En una segunda declaración publicada en sus redes sociales, escribió: "No lo hago por fama ni por atención. Lo hago porque sé que él lo haría por mí. No descansaré hasta que se sepa toda la verdad". Incluso ha contratado a un investigador privado para que indague más allá de lo que las autoridades han podido o querido descubrir. Este investigador, cuyo nombre no ha sido revelado, ya habría encontrado contradicciones en los informes médicos iniciales. Según algunas filtraciones, la autopsia de Burak mostró rastros de una sustancia poco común, difícil de detectar y que en dosis pequeñas puede simular un paro cardíaco natural. Esta información ha encendido aún más las alarmas. Especialistas en toxicología han sido consultados por varios medios y muchos coinciden en que ese tipo de sustancias no están al alcance de cualquiera. Estamos hablando de algo sofisticado. Si fue un asesinato, fue planeado con precisión casi quirúrgica, señaló uno de los expertos. Y como si todo esto fuera poco, ha surgido otro testimonio impactante, el de un viejo amigo de Burak, quien decidió hablar desde el extranjero, temiendo por su seguridad. En una llamada con un periodista turco, afirmó que Burak estaba investigando un tema delicado relacionado con redes de corrupción dentro de la industria del entretenimiento. Me dijo que había descubierto algo grande, algo que podría cambiar muchas cosas. Pero también me advirtió: si me pasa algo, no creas que fue un accidente, relató con voz entrecortada. Esto ha abierto una nueva teoría, y si Burak fue silenciado por lo que sabía, qué secretos guardaba y a quiénes podía incomodar. El público se ha dividido entre el dolor, la incredulidad y el deseo de justicia. Las calles de Estambul han visto aparecer murales, pancartas y mensajes que rezan: Burak vive o queremos la verdad. Los fans han organizado vigilias y protestas pacíficas frente a la sede del canal que emitía su última serie, exigiendo transparencia. El caso ha tomado tal magnitud que incluso figuras políticas han empezado a pronunciarse. Un miembro del Parlamento turco pidió que el gobierno se involucre directamente en la investigación. No podemos permitir que se apague otra voz bajo la sombra del miedo. Si hay manos poderosas detrás de esta muerte, deben caer. Y en medio de todo este torbellino, la figura de Burak Özçivit resplandece más que nunca. Su legado, ahora teñido de misterio, se ha convertido en un símbolo de lucha y búsqueda de la verdad. Mientras el mundo espera respuestas, una cosa es segura: este no será un caso que se archive fácilmente. Gracias por ver el video hasta el final. Si quieren estar al tanto de más noticias impactantes como esta, no olviden suscribirse al canal y dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen ustedes que Burak Özçivit fue asesinado? ¿Qué opinan de las declaraciones de Neslihan? Los leo abajo. Hasta el próximo video.